esta unidad va a trabajar las implicancias teóricos conceptuales que podemos nosotros tener con respecto a la enseñanza-aprendizaje. La semana pasada nosotros revisamos algunos de los principales paradigmas de la educación y los aportes a la construcción del aprendizaje, y hoy día nos corresponde el poder revisar también o profundizar ellos junto con la comprensión y caracterización del proceso de aprendizaje. La sesión anterior nosotros nos quedamos con esta mirada de tres grandes enfoques, no siendo los únicos, pero sí tres grandes que marcan la diferencia con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vimos la enseñanza tradicional, hicimos énfasis en el aprendizaje significativo, que era el que nosotros más nos hemos desempeñado como docentes y también nos tocó en algunos casos como estudiantes. Y la idea es poder profundizar y llegar a este aprendizaje dialógico. También se pudo revisar en qué décadas estaban presentes cada una de estas sociedades, la industrial, ¿cierto? Y la del conocimiento de la información, junto con el entender el foco, en quién estaba centrada la enseñanza en cada uno de ellos. En la enseñanza tradicional estaba centrada en el profesor, en la enseñanza con foco en lo significativo en el alumnado, y por último, en el tercer enfoque está centrada en todas aquellas personas que participan del proceso y más que participan en el proceso, las que interactúan con el alumnado o estudiantado. Por otro lado, nosotros pudimos revisar también qué consecuencias esto había traído consigo. En primer momento, la imposición de una cultura homogénea que reproduce y mantiene ciertas formas, dejando fuera a otros. En el paradigma más significativo, nosotros pudimos ver que había cierta adaptación a la diversidad, pero todavía no se consideraba el contexto. Y llegando al tercer enfoque, que era el comunicativo o de la información, la idea acá es que con la transformación del contexto, el respeto a las diferencias, se incluyen todas las dimensiones, llegando a tener esta educación igualitaria. ¿Ya? Y hoy lo que vamos a profundizar en específico es entender los paradigmas educativos que podemos nosotros encontrar, y por otro lado también ver qué pasa con nuestro currículum nacional hoy, con nuestra educación en nuestro país. Y para ello también vamos a hacer al finalizar la sesión, vamos a mirar un caso de un colegio que ha logrado integrar las distintas propuestas educativas que han tenido las distintas políticas de los distintos gobiernos, ¿ya? Entonces, un paradigma educativo en este marco pedagógico va a hacer referencia a aquello que nos permita comprender, analizar y avanzar en el proceso de enseñanza. También lo podemos considerar como un conjunto de conocimientos y creencias que forman la cosmovisión del mundo y que pueden variar y que pueden confrontarse y que pueden también en algunos casos asemejarse unas con otras, conservando cada uno de ellos sus características especiales en el ámbito dentro del cual fueron creados, ¿ya? Un paradigma es una forma de ver la realidad desde donde nos situamos, desde donde nos paramos para comenzar a entender un proceso o para definir alguna determinación en torno a un tema. En este caso nosotros vamos a hablar específicamente de los paradigmas educativos, y el primero que aparecía en nuestras tablitas que analizamos en las primeras sesiones tenía que ver con el paradigma conductista, que va muy de la mano con aquellos cambios que tuvo la sociedad en esa época, tratando de entender que el aprendizaje debe o debía ser un cambio observable en el comportamiento de los sujetos.
Los procesos mentales superiores son considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano, ya que estos no pueden ser medibles ni observables de manera directa. Por ende, había mucho más foco en la forma que en el fondo. Todavía no se generaba esta reflexión del cómo aprendemos, sino que nos centrábamos más bien en una lógica de ver la conducta y cómo esta conducta se iba moldeando en la medida que el sujeto o el estudiante avanzaba en las distintas etapas propuestas de los contenidos. En este paradigma, nosotros nos vamos a encontrar con que los fundamentos hablan de un aprendizaje producto de una relación estímulo-respuesta. El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa este cambio, y si no hay cambio, no hay aprendizaje. Era mucho más cerrada la concepción del aprendizaje que la que tenemos nosotros hoy. Y por lo mismo, el uso de los refuerzos pueden fortalecer las conductas apropiadas y su desuso debilitar las no deseadas. La asignación de calificaciones, recompensas y castigos son también algunas de las aportaciones de esta teoría. ¿Qué desde su experiencia previa ustedes pueden aportar a este paradigma? Que recuerden, que les haga un poco sentido de lo que aquí se declara. ¿Algún ejemplo que quieran mencionar? La idea es que podamos ir interactuando para escuchar también sus aportaciones. Profesora, disculpe. ¿Sí, Camila? Sí, la verdad es que con el test que pude realizar, logré darme cuenta que mi enseñanza básica en general fue a través de este paradigma. Como que no pude lograr identificar algo más relacionado con lo constructivista. Y eso me llamó mucho la atención. Creo que mi enseñanza básica fue bajo este paradigma. Estímulo, respuesta. Nada más que eso. Hay un reconocimiento ahí desde la propia experiencia, y eso también es relevante porque le va a permitir evaluar también cómo son las prácticas. Camila, y con respecto a sus propias prácticas hoy, ¿tienen algo de eso todavía o ya han ido evolucionando como docente? Yo siento que sí hay parte de este paradigma, pero creo que, no sé, por ejemplo, la recompensa puede ser que sea parte hoy en día de nuestras prácticas, pero nos centramos mucho más en un paradigma constructivista. Porque, por ejemplo, lo que usted decía, las calificaciones todavía son parte del sistema educativo en Chile. Claro. Por eso es tan interesante lo que vamos a lograr ver al final de la sesión, que es desde dónde se sitúa el aprendizaje que nosotros tenemos en nuestro país hoy, ¿ya? Porque ha ido variando, ha ido cambiando y tiene una apuesta bastante ambiciosa desde esta lógica de lo que nos hace tanto ruido, ¿cierto? De los sistemas de medición estandarizadas, de una serie de políticas que han ido cambiando, pero a su vez vamos todavía arrastrando en el proceso educativo de nuestro país. Bien, Camila, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Yo, profe. Ya, escuchamos. Ah, Sí, ¿no es Antonella? Daniel. No, es que no pude entrar por mi correo, así que entré por el de mi hija. Ya, muy bien. A mí me pasa que en educación física suele ser más conductista la clase más que en otro paradigma. Pero creo yo que no en una forma negativa, sino que por la misma práctica y por los mismos objetivos que nosotros llevamos, que tienen que ver mucho con el tecnicismo. Que obviamente también ha habido una evolución en los objetivos de aprendizaje. Ya no es tanto la técnica, ya no se basa tanto en lo deportivo como sí en la formación para una vida activa y saludable. Entonces, pero sí, cuando uno pasa a enseñar lo deportivo, por ejemplo, o cuando pasa a enseñar una técnica motriz, el salto,
pasada de valla, alguna habilidad motriz o de locomoción o de manipulación que sea grueso, del tren superior o tren inferior, igual uno ocupa el conductismo, ¿ya? Si bien no ocupa este tema como del premio, pero sí hay pasos muy técnicos y muy rigurosos para avanzar con respecto a alguna técnica. No así como a lo mejor pasaría en otro momento sí de la clase, que no es que siempre sea conductista, pero generalmente sí lo es en educación física. Y en la clase de educación física pasa algo muy particular, porque por lo menos para mi hija es una de las mejores clases, o sea, solo deberían tener educación física. Va en un segundo básico, así que se motiva mucho más por lo práctico que por las otras áreas. La pregunta va con respecto a por qué Soy conexión. solo ¿Qué yo pasa ahí? Profe, disculpe, no escuché la pregunta. y Justo se se quedó pegó. pegada. Ah, justo me quedé pegada. ¿Ven? Sí, por eso tenía deshabilitado en la pantalla. No es que no esté, pero la voy a deshabilitar porque a veces se me cae con el... ¿Ya? La pregunta era, ¿por qué cree usted que los estudiantes se motivan más cuando son más pequeños con estas actividades de competencia, ¿cierto? De obstáculos, que a lo mejor cuando ya van creciendo, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo creo que tiene que ver con el desafío, porque ellos tienen ya el tema de jugar, y jugando ellos también se desafían a qué más puedo hacer. O sea, ya, no sé, vamos a jugar a la pinta. Ok, ya jugamos a la pinta, ya sé jugar a la pinta y soy seco para la pinta. Entonces viene un niño y me propone, profe, juguemos ahora a la pinta estrella. Entonces ahí hay otra dificultad y ellos se sienten desafiados para avanzar en otra habilidad que es ya ponerse en una figura, pasar por debajo de un compañero, y les motiva el tema de la competencia, aunque uno igual trata de orientarlo a que no está compitiendo con el otro compañero, pero es casi inevitable, pero es un tema de medirse, yo creo que de medir sus propias habilidades, de ver que están aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que se motivan más con eso. De hecho, me pasa más en primer ciclo, que se motivan más con los juegos que con las competencias. Y a lo mejor no es en todos los casos o en todas las escuelas, pero a mí me pasa así, que los chicos se motivan más con los juegos que con las competencias. De hecho, con las competencias se frustran demasiado. O sea, perdió uno y ya tengo 2 o 3 llorando en el fondo de la cancha, no quieren volver a competir, que no les sale. En cambio, cuando hay juegos, y la clase se proyecta a través del juego, es distinto y son más participativos. Y se motivan, Todos pues, o sea, quieren participar. claro, cuando yo llego, no es que sea yo que llegué a la sala y todos están celebrando, sino que les toca educación física, y eso, eso es bacán, porque uno llega, nos toca educación física, y hay alegría también en el ambiente. Muy bien. Gracias por compartir desde la práctica, porque eso también nos va a permitir ir conectando que, y lo dije la sesión que tuvimos presencial, no hay que demonizar los paradigmas, ¿ya? Hay momentos y momentos para usar elementos de uno o de otro. La idea es que ojalá un niño tenga la posibilidad de pasar por todos los paradigmas o que no le pase lo que en algunos casos ocurre, que llegan a la media y es tan brusco el cambio que se frustran mucho más al tratar de tener esta reflexión, este pensamiento crítico un poco más autónomo. Si no se ha desarrollado con el tiempo, también puede ser algo complejo para ellos. Vamos a revisar el paradigma constructivista, que es aquel que nos permite a nosotros, o que a partir de la teoría intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, ¿ya? El constructivismo va a asumir que nada viene de la nada, es decir, que el conocimiento previo da nacimiento a otro conocimiento. Va a ser muy difícil que una persona realmente no conozca nada de lo que se está hablando, sino que siempre va a haber un algo que le va a permitir conectar, así como aparece la imagen acá. El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, transformar esta información nueva y así poder asimilarla.
Lo que sí el constructivismo plantea en sus bases que esta actividad sigue siendo personal, ¿ya? Es un ejercicio personal donde se enmarcan contextos funcionales significativos y auténticos. Y cuando hablamos de auténtico, estamos hablando de lo real, ¿ya? De lo que podemos hacer de manera concreta y efectiva. En este caso, es el alumno el responsable de su propio aprendizaje mediante su participación y colaboración con los compañeros. Para esto, habrá de automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales que le llevarán a desempeñarse con suficiencia. Entonces acá, y también planteo a ustedes las preguntas, ¿qué actividad de conocimientos previos que ustedes hayan utilizado en sus clases creen que ha sido más efectiva que otra? Si pueden mencionar alguna que ustedes hayan realizado de activación de conocimientos previos, porque esto es algo que está, que se quedó, que lo ocupamos constantemente. Haga memoria ahí alguna actividad de las que ustedes han realizado que les ha permitido activar de mejor manera su clase para que los estudiantes se puedan conectar. Yo tengo una profesora, Nicole, pero la ¿está escuchamos. hablando de clases presenciales o virtuales? Ambos entornos sirven. Ya. Bueno, es que lo he hecho en las dos, pero en las clases presenciales, por ejemplo, bueno, mis compañeros saben, yo trabajo en la escuela de lenguaje y una de las habilidades que uno trabaja harto es el tema de las categorías semánticas, que es como, por así decirlo, tomar mucho vocabulario que pertenezca a un mismo contenido. Por ejemplo, no sé, pues, perro, vaca, eh, caballo, son animales. Eso es una categoría semántica. Ajá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo trabajaba con ellos categoría semántica, ya, no sé, pues, fruta, animales, acciones, personajes, objetos, y después ya era un contenido ya adquirido. Entonces, ¿de qué manera yo lo evaluaba o de qué manera yo comenzaba mi clase para incentivar el tema de las categorías? Con mímica. Llevaba un juego que tengo yo de mímica que es referente a lo mismo, personajes, objetos, acciones, animales, y ellos tienen que representarlo sin decir nada y sus compañeros tienen que adivinar. Y estas categorías están por color. Esa era mi forma de activar la clase relacionada con los conocimientos previos en este aspecto. Y en Qué forma bien, digital, ahí. ¿Sí? y en forma digital yo aprendí a utilizar el PowerPoint, pero como PPT interactivo. Entonces elaboré, ¿cómo se llama? Memorices digitales, elaboré juegos de preguntas, elaboré rompecabezas digital, eh, ruletas, entre otras. Todo eso yo lo utilizaba para activar conocimientos previos. Bien, Nicole. Se nota ahí que hay un ejercicio importante de lograr conectar a los estudiantes con sus intereses, ¿cierto? Y con lo que Sí. pudieron aprender a lo mejor de manera teórica, con estas categorías semánticas o familias, ¿cierto? De distintos conceptos y ellos a su vez de una manera lúdica pudieron intencionarlo con lo que habían aprendido antes, haciendo esto significativo. Muchas gracias, Nicole. Había levantado la mano Pablo. Hola, sí. Quería aportar algo a lo anterior y si alcanzo puedo aportar acá, usted me dice. A lo anterior era del conductismo, Sí. ¿ya? Ahí Lo que cambié la pasa es que diapositiva. sí, ¿se escucha bien a todo esto? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, súper. Resulta que siento yo que tanto el ramo de educación física como el de música tienen mucho de conductismo por el moldeamiento que se debe generar en el inicio, ¿ya? Porque funcionan mucho desde la memoria kinestésica. Estoy pensando en la ejecución instrumental más que nada. Bueno, incluso el canto también. Para que una persona pueda cantar bien, la afinación no está aquí, la afinación se encuentra acá.
Y desde aquí es donde yo le doy la orden a mis cuerdas vocales de cuál es la nota que debe cantar. Entonces, claro, en un primer momento uno tiene que trabajar desde el conductismo, ¿cierto? Para poder moldear, pero lo interesante está en qué momento uno le suelta la mano al o la estudiante y comienza a trabajar desde lo que ya aprendió y a generar a lo mejor una nueva técnica, a generar a lo mejor una adaptación de todo lo que conoció, porque, no sé, supongo yo, ya vamos a practicar hoy día saque, ¿cierto? De voleibol, saque, saque, recepción, recepción. Y de ahí viene entonces en qué momento él o la estudiante es capaz de conjugar todo eso. Y ahí ya deja de estar en el conductismo, comienza a trabajar directamente desde un poco más, podríamos decir a lo mejor constructivista, porque toma lo que ya sabe y arma su propia estrategia de juego, ¿cierto? En el caso de la ejecución instrumental, puede interpretar el repertorio que él o ella quiera, ya no es un repertorio dado, sino que va, busca y es capaz de a lo mejor leer una partitura, si no puede seguir un tutorial, ¿cierto? Pero en el fondo hay una adaptación de ese conocimiento y lo hace propio. De ahí donde siento yo que se genera ese cambio y donde concuerdo con ustedes que no hay que satanizar, demonizar, ¿cierto? Sino que hay que saber en qué momento. Ahora, si todo el tiempo estuviésemos trabajando desde el conductismo, ahí yo creo que estamos absolutamente perdidos, ¿ya? Em, Sobre todo, insisto, porque es demasiado importante la técnica. Yo siempre a mis estudiantes les digo, estar con una mano aquí y la otra moviendo durante 3 4 horas no es normal. Entonces, cualquier persona que le pida que esté así, le va a dar tendinitis, ¿cierto? Va a tener una fatiga muscular, hay que partir educando el músculo, hay que partir trabajando desde una posición de relajo, tratar de normalizar lo anormal que es eso. Y ante eso, claro, hay que trabajarlo, insisto, en el conductismo. Ahora, sobre el tema del constructivismo y cómo llamar el aprendizaje en los chicos y las chicas, cuando trabajaba con niños más pequeños, siempre me pasa que la música lo ven como algo muy ajeno, ¿ya? Porque lamentablemente tengo muchos colegas que tienden a querer plantearlo como algo inalcanzable. Yo soy el que sabe la verdad, que tiene todo. Entonces, siempre me funcionaba el trabajar con ellos, el hacerles entender que la música viene de la mano con el lenguaje. ¿Eh? O sea, es muy probable que ante los primeros de los primitivos, tiene que haber aparecido el querer dominar el sonido, lo que yo escuché a través de un golpe. Invitarlos a, imagínense ustedes, ¿cierto? A, no sé, en una montaña y de repente escuchar y saber por qué se produce, ir, investigar. Y ellos se imaginaban, jugaban a que eran cavernícolas, primitivos, ¿cierto? Iban sugiriendo ellos qué sonidos podían encontrar estas personas, ¿cierto? En este mundo antiguo. Y después indicarle, bueno, en una evolución del ser humano está ya tengo el control de estos sonidos, ahora los voy a ordenar. Y en ese ordenarlos, desde un patrón rítmico, desde un sonido en diferentes alturas, empieza a aparecer la música, que en el fondo es eso, ordenamiento del sonido en el tiempo y en el espacio. Entonces, así es como se llega a la teorización. Ante lo mismo también, nunca fui muy de la idea de los más pequeñitos pasarles partituras, cosa que también me significaba pelea con mis colegas, porque la lectura de partitura es una necesidad que nace por el afán de que perdure y que no se modifique la canción. ¿Ya? Muchos tenemos, si nos ponemos a buscar una canción ahora infantil, es probable que muchos la conozcamos de diferente manera, porque la transmisión oral genera eso, como el jueguito del teléfono, ¿cierto? Claro. Que se va perdiendo el origen y no por eso deja de ser válido. Pero claro, en ese querer trascender aparece esta escritura por una necesidad. Y yo siento que los chicos, las niñas, no hay que trabajar en eso todavía, eso aparecerá con el tiempo. Lo importante es eso, que hagan la música como algo propio, que entiendan que su cuerpo está lleno de musicalidad, ¿cierto? De un sinfín de sonidos que podemos hacer, que en la escritura la pueden inventar ellos y aparecen cosas muy entretenidas, ¿cierto? Cuando ellos van y proponen en la pizarra un símbolo para determinar un sonido, o sea, ahí hay una activación, hay un acercarse, hay un entender de que no es ajeno, no es solo para los dioses como se consideraba antiguamente, sino que desde ellos se puede hacer y así es como terminan creando canciones, terminan creando patrones rítmicos de acompañamiento, ¿cierto? A corta edad, estoy hablando que un segundo básico a más dar, ¿cierto? Y de ahí hacia arriba. Eso. Bien, muchas gracias, Pablo. Había pedido la palabra arriba. A ver, ¿quién había pedido la palabra? Vi una La manito Paola. arriba.
Paola, cierto, aquí está, Paola. Yo, profe, también delante había pedido la palabra con respecto a lo del conductismo, que aparte de la técnica que tienen, más que nada las áreas prácticas tienen mucha técnica, las artes visuales también tienen mucha técnica, pero a mí me sucede que eh, como en muchos estudiantes el arte es como algo desmotivante, de repente un pequeño recreo. Sucede que ellos necesitan esta parte del conductismo más como una recompensa que lo que hablaba Pablo y Daniel de la técnica. Entonces me sucedió ayer que con un estudiante estaban dibujando, la mayoría del curso estaba dibujando unas máscaras en cuarto básico y dije, ya voy a pasar revisando y ellos que no estaban trabajando se dieron cuenta que yo ponía un ticket a las que iban avanzando, como un monitoreo, y les iba diciendo lo que tenían que modificar o si iba muy bien. Y cuando se dieron cuenta del ticket fue como, tía, pero usted pone ticket por eso. Sí, porque estoy revisando. Y al tiro se puso a trabajar. Entonces, esa cosita de, de la recompensa, de que no sea porque tiene que hacerlo por una cosa de que va a adquirir habilidad, de que va a ser una instancia de creación. No, como que por el ticket se pusieron rápidamente a hacerlo. Y al final yo no les puse igual el ticket, porque no pasé más por ahí. Y lo hice intencional, no pasé intencional por ahí. Y aparte que ya iban a luego tocar. Entonces de repente hay estudiantes que no tienen una cercanía con mi disciplina y pasa la hora, pasa la hora, pasa la hora y cuando van viendo que hay algo que va a causar quizá Cambio. un mayor puntaje o algo que yo estoy observando, ahí recién se ponen a hacer, pero rápido, así como ya hagamos el trámite para que nos pongan el ticket. Y esa es la parte que a mí me incomoda un poco del paradigma y que lo veo todavía reflejado, que no hay como esa conciencia del hacer porque me va a nutrir, porque voy a aprender, como que no está esa conciencia todavía y siento que nuestra cultura tiene mucho de eso. Esa Eso es la quería. respuesta, Paula. La cultura en la cual nosotros nos encontramos, todavía hay mucho de, ya, pero si tú haces la cama, vas a poder ver televisión. Entonces, aunque las mamás tal vez no sean todas profesoras, hay mucho de condicionamiento en las relaciones que existen todavía en la crianza o en los estilos de crianza. Eh, si bien funcionan, van después condicionando a los sujetos a siempre querer algo más. Y ahí podemos hacer un paralelo importante con lo que está pasando con los celulares o con los juegos que aparecen ahora para los niños, que constantemente les están dando estímulos a cambio. ¿Ya? Y pasamos a problemáticas de otro tipo, ¿cierto? Donde les van pidiendo cosas a cambio de ganar otras, y eso es muy adictivo, eso va generando una dependencia. Entonces, el paradigma, claro que sigue estando presente, y la idea nuestra o como profesores es que ojalá esto también los niños puedan ser conscientes de ello, de que hay situaciones que los manipulan, ¿cierto? Sin que se den mucho cuenta. Cuando esto pasa, es cuando el alumno se cansa un poco de ese sistema, ¿cierto? Y ahí ibas a hacer una intervención con respecto también al paradigma constructivista. Claro, me había quedado más con la, con la participación en el Ah, ya. otro, porque era algo que me pasó ayer, entonces estaba como muy ahí reciente y que también lo puse en la pregunta de desarrollo que hizo en el Ujú. diagnóstico. Entonces, como que esa era como mi relación más cercana con el conductismo, aparte de cuando tengo niños que sí les gusta mucho mi área y ellos quieren aprender más acerca de técnica, también existe eso, que tiene que ser como bien así, bien estructurado, pero más me pasa con los que no les gusta mucho, porque los que les gusta el área como que solos van metiéndose, solos van descubriendo y son personas que lo hacen dentro del colegio y fuera del colegio. Los que dibujan en todos lados y dibujan en todo momento, en todas las clases están dibujando.
Entonces, me pasa más con los que no les gusta el área y que están ahí de brazos cruzados toda la clase, que quieren esa recompensa. Bien, muchas gracias por la intervención. Había levantado la mano Nicole y no sé si alguien más está levantando la manito, porque como les digo, no los veo a todos, pero sí veo a Nicole en este minuto que la levantó. Sí, lo que yo estaba pensando dentro de lo que usted estaba diciendo es que yo sé que todos hablan de que el paradigma conductista está obsoleto, pero yo siento que uno tiene que sacar lo mejor de cada paradigma y enriquecerlos entre sí, porque a pesar de que hay unos paradigmas que son muy buenos y están muy actualizados, no hay ninguno que sea 100% perfectos. Todos tienen su aporte en la medida justa. Entonces yo creo que hay que tomar lo mejor de cada uno. Por ejemplo, algo que yo utilizo, que es muy antiguo, yo creo, el tema del el refuerzo positivo. Porque como yo trabajo con preescolar, para los niños esos pequeños estímulos son súper importantes. Entonces, yo, por ejemplo, hoy día, compré timbres nuevos que dicen, no sé, pues excelente trabajo, te felicito, continúa así, y que son refuerzos positivos, que uno entrega las tareas que ellos hacen del libro ministerial, del libro caligráfico, en fin. Pero igual uno también tiene que fijarse de repente hasta en los timbres que compra, porque por ejemplo, la chica que me estaba vendiendo estos timbres tenía un timbre de una carita que estaba triste, llorando y sudando, que decía tarea incompleta. Entonces yo le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo hacen estos timbres pensando en preescolar? Ese niño, mínimo, problemas con baja tolerancia a la frustración después. Entonces igual uno puede Estigmatizado ahí por una... sí, entonces yo creo que puede utilizar en los timbres, pero también igual siempre fijarse, por ejemplo, que muestra cada timbre. Aparte que no lo ven solo los niños, también los papás. Y del constructivista, bueno, yo creo que está claro lo que uno puede aportar de eso, que es, por un lado, esta conexión entre el conocimiento previo y antiguo, que también está en el cognitivo, eh, y este tema de ir transformando los contenidos, transformando los conocimientos, hasta uno llegar a automatizarlo en la vida diaria, que es súper importante, es como apropiarse del conocimiento. En el hacer. Exactamente, bueno, esa reflexión que hace Nicole es importante que la vamos guardando porque va a ser parte también de las reflexiones que se necesita llegar al final del curso, de que todas las aportaciones que pueden hacer distintas áreas nos van a permitir transformar el aprendizaje en función del contexto. Vilma había levantado la mano y con esta última palabra pasamos al siguiente paradigma. Sí, bueno, te diste un ejemplo de conocimiento previo, ¿cierto? Que aplicáramos con nuestros estudiantes. Bueno, hace unos días tuve que hacer un reemplazo en primero básico de una profe que se enfermó y justo le tocaba iniciar la letra M, la M. Entonces llevé manzanas de 4 colores distintos, pero manzanas reales, para que los estudiantes vieran la manzana, vieran la M, y esa es la forma en que inicié la clase. Claro, y ellos comentaban sobre la letra M, que empieza con, manzana empieza con M, qué sabor tiene la M, qué olor, qué colores le gustan a ellos de manzana. Y activé el conocimiento previo de eso y después de que hicieron todo lo que hay que hacer con la M, que es nombrar palabras, ¿cierto? Con el sonido inicial, llevarlos después a hacer un poco de caligrafía, leer cosas con M, ya todas esas cosas que uno habitualmente hace, se comieron la manzana, o sea, se comieron la letra M. Y creo que, y creo que de esa manera ellos aprendieron prácticamente en una clase el sonido y lo asociaron, lo conectaron una cosa con la otra porque todo el mundo ha comido una manzana. Una O sea, se manzana, comió exactamente. eso. Qué bien, muy buen ejemplo de activación de conocimientos previos. Es interesante también el poder incluir los distintos sentidos al momento de activar los conocimientos previos, ¿cierto? La audición, el gusto, el tacto, y todos ellos que nos permiten también interactuar de mejor forma
con estos nuevos saberes. Muchas gracias, Vilma. Me dieron ganas de comer manzana. Pero quise poner el paradigma cognitivo porque es aquel que genera un quiebre en los aprendizajes. ¿Ya? Yo diría que incrementó en un 50% todo lo que nosotros como profesores nos tocó ver en todas las psicologías varias que nos pasan en la universidad, psicología del aprendizaje, del adolescente, del niño, ¿cierto? Donde la teoría cognitiva toma protagonismo para poder entender algunas capacidades esenciales al momento del aprendizaje, como son la atención, la memoria y el razonamiento, entre otras. ¿Ya? El alumno, en este caso, pasa a ser un sujeto activo, al igual que los computadores, como un procesador de información, que posee una competencia cognitiva. Y aquí ya empezamos también a despegarnos un poco de esta idea más conductista de que se enseña y se aprende de una misma forma, sino que en esta nueva percepción, en este nuevo paradigma, la competencia cognitiva va a ser fundamental para que se logre ese aprendizaje y permanezca. Nos va a permitir solucionar problemas, nos va a permitir también poder generar estos nuevos aprendizajes y también nos va a permitir desarrollar habilidades estratégicas para el logro de ciertas metas. En esta parte el profesor parte de la idea de que es un alumno activo, que constantemente va a estar interactuando con todo aquello que se va entregando. Profe, la perdimos. Profesora, no se escucha. El que podamos comunicarnos y escucharnos. El alumno ¿Profe? está... Profesora, Espérenme, me caí. ¿Me ¿Puede escuchan? repetir lo ¿Sí? último, Ahora el último sí. minuto? Llegamos hasta la concepción de que el alumno es activo. Ya, perfecto. Entonces, el alumno activo va a lograr aprender significativamente en la medida también de que él sienta que puede aprender a aprender, ¿ya? Y no que solamente lo que le enseña el profesor es lo que va a asimilar, sino que él también pudiese buscar. Un poco de eso mencionaba Paola con aquellos estudiantes que les gustaban las artes y pintaban en todo momento o indagaban en todo momento aquello que ya les era familiar o significativo y querían perfeccionar o profesionalizar, ¿cierto?, esta habilidad. Entonces, una característica básica del paradigma cognitivo, y que después lo voy a explicar con unos esquemas a propósito de distintos autores, es que el sujeto es consciente de que puede mejorar esta capacidad en la medida que vaya intencionando estos procesos. En la medida que yo más leo, mejor leo, pero en la medida también en que yo me involucro de mejor forma con lo que ahí está pasando, como lo decía Vilma, también va a ir perdurando en el tiempo. Este paradigma cognitivo va a estar muy de la mano con las funciones las funciones ejecutivas que vamos a ver más adelante y que tienen que ver con la atención, la percepción, la memoria y cómo nuestro cerebro también va recuperando información para aprender. ¿Y cuándo este se recupera? En el paradigma contextual, el individuo, aunque es importante, no es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral de él. Y es aquí donde volvemos a algo que pudiese ser muy, muy obvio, pero no lo es, porque el aprendizaje se entendió
no desde esta perspectiva, o tal vez sí, pero como tal vez lo planteaba Pablo al principio, desde cuando empezamos a reconocer, ¿cierto?, los sonidos, desde cuando las personas empezaron a entenderse, a instruirse, cuando no había mucha normalización social, cuando la cultura todavía no condicionaba tanto a las personas, cuando todavía podíamos hablar de tribus que iban repitiendo ciertos ritos, ciertas costumbres, pudiese ser que ahí el paradigma hubiese considerado mucho más al contexto que ahora. Quisimos objetivar o objetivizar todo y en el fondo nos olvidamos de lo más esencial, que es el dónde estamos y el quiénes somos. Entonces este paradigma contextual, yo siento en lo muy personal, no es que venga a traer cosas nuevas, sino que nos hace mirar por afuera de la ventana y ver que afuera está todo pasando, y eso debe estar también dentro de nuestra sala, ¿cierto? Tenemos que considerar lo que les pasa a nuestros estudiantes para poder también llegar a ellos, y no solo a nuestros estudiantes, sino que también a nosotros. Hay que ser muy conscientes de que nosotros como docentes muchas veces quedamos como el sujeto que siempre va a estar bien al momento de enseñar, y eso no es así, ¿ya? Hay momentos que uno, al igual que todas las personas, no está muy bien, y eso también va a condicionar el proceso de aprendizaje. Entonces, hay momentos y momentos también para avanzar en ciertas actividades, en ciertas propuestas, y otros que a lo mejor hay que dejarlos para cuando el ambiente esté más propicio, como se plantea. El alumno, en este paradigma, debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. El profesor va a ser un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos y sus interacciones. Si yo les pregunto a ustedes, en este contexto de lo que hoy tenemos en nuestras salas de clases, ¿qué actividad ustedes, y estamos hablando de actividad, no de práctica solamente, qué actividad creen ustedes que nos permite conectarnos con ese contexto, con lo que está pasando alrededor? ¿Qué actividad que tienen instaladas algunas escuelas permite fortalecer o utilizar este paradigma? ¿Sí, Andrés? Sí, yo trabajo en un espacio educativo donde esto es bien fundamental. Nosotros en educación media trabajamos mucho en torno al aprendizaje basado en proyectos, y tenemos un proyecto que revalora o intenta hacerlo en torno, por ejemplo, a la cultura popular. Y lo que hacemos es destacar una experiencia histórica de Chile que se llama la Lira Popular, y la tratamos de revivir en términos de la experiencia actual de lo que significa lo popular en Chile. Entonces los estudiantes tienen que interactuar con el medio, salir de la sala, investigar y conocer los elementos de la cultura popular de nuestro entorno. Mi colegio es de Villa Alemana, entonces hemos trabajado con más que nada espacios que tienen que ver con la quinta región, y ha sido bien interesante, ¿no? Ha sido bien de conectarnos con el medio, con el entorno. Hemos trabajado, por ejemplo, con los migrantes, hemos trabajado con, sobre todo, haitianos, los pescadores de Caleta Portales, los feriantes del Villoto, ¿no? Que de alguna manera pretende además sacarlos de este gueto que significa a veces los colegios, y más o menos que tengan las experiencias de la vida, ¿no? Eso ha sido bien positivo en ese sentido, y creo que es un paradigma que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una mirada experiencial del aprendizaje, ¿no? Bien, muchas gracias, Andrés. En el fondo ahí es el salir a terreno, es la clave de la actividad que nos plantea, porque les permite también entender dónde se mueven, ¿cierto? Dónde pueden también recurrir,
y con quiénes van a interactuar, indistintamente del rol que asuman dentro de la sociedad, es con las personas que nosotros nos movemos y nos encontramos, así que súper bien. Había levantado la mano también Paola. Sí, es que este paradigma a mí me hace mucho sentido porque, por lo menos en mi asignatura, existe mucho la parte de la observación. Entonces, estamos siempre observando nuestro entorno, observando las situaciones que pasan en nuestro contexto, observando la realidad donde vivimos. Entonces, como que yo lo utilizo sin ni siquiera a lo mejor saber, porque ya de todo lo que estamos hablando, mucho lo he olvidado. Entonces, sin ni siquiera quizás tenerlo como en mente, cuando lo vuelvo a escuchar, sé que dentro de mis clases este paradigma está como bastante instaurado. Y el de, claro, de observar y también de comunicar lo que yo veo en mi entorno, lo que yo siento con mi entorno. Entonces está muy, muy relacionado. Eso quería comentar. Súper bien. Con respecto a lo que plantea Paola, mucho de esto ustedes efectivamente lo vieron, tal vez hace mucho, mucho, mucho tiempo, algunos no tanto, porque ahora también está de moda que algunos profes salen de la U y empiezan al tiro a estudiar el magíster, cosa que también es como una prolongación de la carrera de pedagogía, pero muchas veces nosotros tenemos prácticas, instalamos prácticas y se nos olvida un poco el sustento teórico. Así que gran parte de lo que también ustedes van a ver en el magíster es darle soporte a todo eso que ustedes ya hacen y que funciona, pero que pueden conectarlo o intencionarlo de mejor forma al tener claro desde dónde venía o desde dónde se originó o qué lo puede reforzar. Así que súper bien ahí la reflexión que hace Pablo. Vamos a avanzar. Bien, nosotros hemos revisado algunos de los paradigmas. Les contaba que la psicología nos ha permitido a nosotros poder determinar con mayor precisión cuáles son estos procesos de aprendizaje del ser humano, ¿cierto? Y salir un poco de esta limitación que nos planteaba el paradigma conductista en una primera instancia, para poder llegar a entender que nuestro cerebro va a funcionar similar a un procesador como un computador, ¿cierto? O como un sistema. En la corriente constructivista, el sujeto adquiere el conocimiento mediante un proceso de construcción individual y subjetiva, por lo que las expectativas y el desarrollo cognitivo determinan la percepción que tiene del mundo. En este enfoque se destaca la teoría psicogenética de Piaget, el aprendizaje significativo de Auswell y la teoría del procesamiento de la información de Gagné. En este enfoque, en este que estamos hablando de la psicogenética, es donde nosotros como profesores más nos movemos, ¿ya? Piaget tiene que ser un representante importante para nuestras prácticas, porque es uno de los referentes que nos entrega más herramientas para poder conectarnos con el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, para poder transitar luego con todas estas aportaciones a este enfoque sociocultural. Cuando hablamos de lo sociocultural, vamos a considerar como referente teórico a Vygotsky, que también a ustedes les debe sonar, lo deben recordar, y que va a trabajar con los procesos psicológicos superiores de los sujetos. ¿Ya? Los cambios, dice la cita ahí que quise destacar en negrito, los cambios producidos en los procesos mentales humanos como consecuencia de la presión de transformaciones en la organización sociocultural y cultural de la sociedad, nos permiten a nosotros entender cómo este sujeto se va desarrollando. Y para eso les quiero mostrar un esquema muy simple sobre el modelo psicogenético de Piaget, donde él plantea que hay funciones que no van a cambiar, ¿ya? Que existe una realidad, pero que esta realidad va a interactuar, ¿ya? Va a interactuar con el sujeto por medio de cierta organización
que le va a llevar a de construir. ¿Ya? Existe una realidad que interactúa con el sujeto la toma, la asimila, la evalúa, la adapta, se genera un equilibrio y esto permite, aquí como aparece un signo ahí con estas flechitas que van dando vueltas, permite la asimilación y la acomodación de la nueva información. Este modelo, que es un modelo psicológico, nos permite entender el proceso de aprendizaje como un procesador, ¿cierto? Como un procesador que va a tomar lo nuevo, lo va a conectar con lo que existe, lo va a equilibrar y luego lo va a estar constantemente movilizando o transformando. Esa es una de las características que tiene este modelo psicogenético. Voy a avanzar. Luego, existe un modelo que recibe el nombre del modelo de aprendizaje significativo, donde en esta imagen está graficado como dos variables o dos ejes, ¿ya? Donde ponen en el centro el aprendizaje significativo y donde existe una instrucción por recepción de los conocimientos previos hacia la instrucción por descubrimiento de los conocimientos nuevos. Existe un transitar desde el aprendizaje mecánico hacia un aprendizaje que se torna significativo cuando el sujeto se da cuenta que puede enriquecer lo que ya tenía, como el ejemplo que nos daba Vilma con respecto a las manzanas, ¿cierto? Todos los niños conocían las manzanas, pero ahora le agregaron un nuevo saber que va más de la mano de lo arbitrario, ¿cierto? Porque una manzana no la asociamos inmediatamente o naturalmente como un proceso biológico, ¿cierto? De alimentación. Lo natural sería, la manzana me sirve para alimentarme, ¿cierto? Pero el ejercicio que hace Vilma en este ejemplo que nos pone es que la manzana va a representar un concepto arbitrario por convención, que es una letra que tiene un sonido. Y eso ya es un ejercicio mucho más avanzado dentro de los procesos de aprendizaje. El que un niño de 6 años logre entender o asociar una convención, en este caso una convención que se le ha otorgado a ese significado, a ese sonido de esa letra, ya pasa por este proceso que estamos presentando acá, ¿ya? Al incluir la manzana y todas sus experiencias previas para que le pueda dar un significado propio y personal. En el modelo del aprendizaje significativo hay dos conceptos claves que tenemos que manejar, ¿ya? Y estos conceptos claves son los conocimientos previos y los conocimientos nuevos. Los conocimientos previos es todo lo que el sujeto recepciona y el conocimiento nuevo es todo lo que logra procesar luego de esta asimilación. Ese pasa a ser un conocimiento nuevo. Y depende o va a depender de la forma en la cual se le presenten o a él se presenten los distintos contenidos. Entonces aquí hay un proceso bastante interesante que ocurre en el sujeto que se apropia de la información, no solo transformándola, como aparecía en el esquema anterior, sino que la relaciona de mejor forma con aquello que ya posee, que son sus conocimientos previos, y pasan a llamarse conocimientos nuevos. Yo acá solamente estoy dando una pincelada muy general de los modelos, porque después los vamos a leer y los vamos a profundizar. Este es un modelo que a lo mejor ustedes lo recuerdan, que en algún minuto, en alguna capacitación o en alguna jornada, estuvo muy en boga, y que era el modelo de procesamiento de la información. ¿Ya? Si se fijan, hasta los recuadros tienen forma como de CPU, donde se toman en cuenta los estímulos,
¿ya? Los estímulos, y pudiese entenderse como un computador, o pudiese entenderse también cómo funcionan los neurotransmisores de nuestras propias neuronas, ¿ya? Acá tenemos estímulos externos que van a ser registrados por los sentidos, ¿ya? Por eso se habla de un registro sensorial, que, bueno, hay unas flechitas que van hacia abajo que tienen que ver con que pese a que nosotros recibimos un estímulo, siempre va a haber cierta pérdida de lo que originalmente se quiso entregar, ya sea por distracción, o por falta de atención, o por falta de motivación, etc. Pero la recepción del estímulo siempre va a tener ciertas falencias, no van a estar al 100%. Por eso también ahí se hace necesario la repetición de ciertas prácticas para que esta asimilación pueda permanecer. De procesos de control ejecutivo. No sé si me escuchan. ¿Sí? Se va un poquito el audio, profe. Ya, ahora sí, ahora volvió, que a mí me aparece un mensaje cuando baja la señal. Entonces, estos procesos de control ejecutivo parten con la atención, ¿ya? La atención, que es uno de los procesos de nuestra memoria que se activa cuando tenemos la presencia de un estímulo. Y aquí comienza el registro sensorial, donde el procesamiento inicial va a aparecer en un primer lugar en la memoria a corto plazo, ¿ya? Si nosotros queremos extrapolar esto, insisto, lo vamos a profundizar en las siguientes sesiones, la memoria a corto plazo se ubica en el lóbulo prefrontal, es decir, en nuestra frente, ¿ya? En nuestra frente, en el lóbulo prefrontal, donde nosotros recuperamos la información rápidamente. Ahí se ubica esta memoria de trabajo. Es en el fondo, yo no sé mucho de auto, pero es en la que nos da el arranque para recuperar la información que tenemos guardada, ¿ya? Por ejemplo, si el estímulo externo es estar arriba de una bicicleta y la persona ya sabía andar en bicicleta, va a haber un registro sensorial que tiene que ver con la postura, con la visión que quiere avanzar, ¿cierto? El procesamiento inicial avanza a esta memoria de trabajo o memoria de corto plazo y rápidamente va a activar un impulso que llega a la musculatura en este caso y le permite a la persona recordar cómo se anda en bicicleta, ¿ya? Porque para andar en bicicleta necesitamos de equilibrio, necesitamos de concentración, necesitamos también de cierta práctica, pero como bien lo plantea el dicho, el que sabe andar en bicicleta es muy difícil de que, pese a que no lo haya practicado en mucho tiempo, se le haya olvidado el 100%. ¿Quién actúa en eso? La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. ¿Existe pérdida? Sí, puede haber una pérdida en este proceso, dado de que si el proceso o el estímulo no se había presentado mucho tiempo. O por otro lado, desde la misma medicina, si hay algún golpe o algún accidente en la cabeza, en la parte prefrontal, las personas suelen recuperar mucho más lento la información, ¿ya? Porque se ve afectado este lóbulo prefrontal. Luego, y avanzando en este esquema, que es uno de los más completos en el fondo, viene la elaboración y la organización de la información, traspasando esta experiencia a una memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo permite al sujeto, entre comillas, aprender. ¿Ya? Aquí recién nosotros podemos ocupar esta frase, ¿cierto? Donde estamos hablando de que el sujeto ya aprendió una nueva forma, un nuevo contenido, una nueva experiencia o una nueva forma de reaccionar. Y donde también participan los procesos de reconstrucción y repercusión. Entre la memoria a corto plazo y a largo plazo
el modelo de Gagné plantea que hay una reciprocidad, ¿ya? No van a funcionar solos. Constantemente se está sacando información de una caja para llevar a otra. Y la memoria a largo plazo sí va a tener también factores de pérdida, y aquí aparece mencionado el olvido, ¿ya? El olvido para los seres humanos es un mecanismo de resguardo y seguridad, ¿ya? Inicialmente así se ha entendido desde la psicología, porque el olvidar también permite a las personas sanar ciertos procesos traumáticos. Pasa en algunos casos donde nosotros podemos ver, no en pacientes, pero también en algunos estudiantes que han sufrido algunas situaciones traumáticas, el que algún estímulo que percibió activó la memoria a corto plazo y le permitió recordar situaciones traumáticas que habían vivido cuando más pequeños, ¿ya? O tal vez a nosotros mismos nos ha pasado alguna vez que pasó cierta situación y recordamos algo que teníamos muy guardado y nos generó, en el fondo, un recuerdo que teníamos guardado, ¿ya? Para muchos procesos que se dan con personas que sufren ciertos lapsos o ciertos cambios de conducta, se trabaja mucho con el tratar de entender cuál fue el trauma que le llevó a olvidar, ¿cierto?, la situación para poder resignificar, ¿ya?, reconstruir y tratar desde ahí poder sanar esa situación. Todo esto que yo les cuento está mucho más documentado desde la psicología clínica que desde educación. Por eso los ejemplos que doy van muy más de la mano con situaciones traumáticas o médicas, que propiamente tal desde la pedagogía. De hecho, es poco lo que nosotros podemos encontrar de estudios netamente desde la educación, ¿ya? Todos están asociados más bien a factores biológicos o médicos. Entonces, ¿por qué la psicología clínica trabaja con esta recuperación de información? Porque tiene la posibilidad de reconstruir o de resignificar ese hecho y hacerle ¿Profe? ver y hacerle entender a las personas, ¿sí? Sí, profe, ¿sabe qué? Respecto a lo que está mencionando ¿Sí? del olvido, dos cosas. Una, por un lado, tiene razón que existe el olvido de forma sana, que se le llama en los casos de que cuando ocurren eventos traumáticos, y es que la mente es tan inteligente que bloquea ciertos recuerdos Exactamente. de forma automática. Y por eso la gente cuando va al psicólogo no se acuerda de estos episodios. Y por otro lado, le quería mencionar que a nivel neurológico existe una cosa que se llama la poda neuronal. No sé si lo has escuchado. Sí. Sí, claro, la poda neuronal que ocurre más con lo que es la experiencia, que cierto que cuando uno crea ciertos conocimientos y uno lo utiliza, uno genera sinapsis, ¿cierto? Entonces hace estas conexiones en el cerebro que se hacen estos nuditos a medida que uno va juntando aprendizaje con aprendizaje y lo va utilizando de manera reiterativa en su vida. Pero en cambio cuando hay aprendizajes que no se utilizan y que lo utilizamos un par de veces y ahí lo aprendimos y nunca más lo volvimos a utilizar, pasa la poda neuronal y elimina estos aprendizajes que no se utilizaron, que también es parte del olvido. Exactamente, y eso va muy de la mano con este tema de que el andamiaje de los conocimientos se cimentan en la medida que se vayan potenciando, ¿ya? Y ahí aparece este nuevo concepto. El concepto que ocupa Nicole está muy de la mano con lo que hoy en educación nosotros ocupamos bastante, que tiene que ver con las habilidades cognitivas. Y hacia allá, la idea es que podamos transitar y entender desde la biología los procesos mentales que hoy tenemos mucha más información para poder entenderlo, y no como en esta época que estamos hablando del 85,
donde se entendían, ¿cierto?, como organizadores, como si tuviéramos una caja, ¿cierto?, que iba guardando y sacando, y todavía no llegábamos a este nivel de especificidad de entender que las neuronas, ¿cierto?, tenían estos impulsos y estas nuevas formas de conectar y reconectar. Así que súper buen aporte el que hace Nicole para complementar esta información, ¿ya? Entonces, recordemos que estamos partiendo de lo más básico para llegar a lo más complejo, y es súper importante que ustedes, si tienen estos conocimientos previos, los vayan también compartiendo, porque así les hace sentido y les va significando los avances que vamos teniendo dentro de las distintas temáticas que se van abordando. Así que muchas gracias, Nicole. Bien, y aquí me costó encontrar un esquema del modelo sociocultural, ¿ya? Debo ser súper honesta que no lo quise crear porque la idea era poder, a partir de la misma literatura que tenemos, encontrar alguno que estuviera más o menos cercano a lo que íbamos a ver. Y el modelo sociocultural de Vygotsky está presentado en este esquema con aquellos conceptos que sí o sí para este curso van a ser muy importantes, que son la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. ¿Ya? Estas son temáticas propias de la psicología cognitiva y que nos van a permitir a nosotros entender cómo los sujetos van aprendiendo. Si se fijan, parte con presentar cuál es el objeto de estudio, que sería la conciencia, y cuáles son, para Vygotsky, los procesos psicológicos superiores existentes. En primer lugar, que distinguen al hombre de las otras especies de animales. Hasta el momento no hay ningún otro ser que logre entender, o que nosotros hayamos descubierto que logre entenderse de la misma forma de la cual nosotros lo hacemos, ¿ya? Esta capacidad de abstracción y de creación, ¿cierto?, de lenguajes y también de acuerdos y de convenciones para comunicarnos sigue siendo propia de los humanos. Y por otro lado, estos procesos psicológicos superiores nos invitan a nosotros a poder comprender a través de los procesos psicológicos, fisiológicos, el contexto y la experiencia de vida del sujeto, el cómo va a reaccionar o el cómo va a poder procesar esta información. Avanzando entonces en términos de los cuatro esquemas que les mostré, si se fijan, la idea de esto es poder entender que la comprensión del cómo el aprendizaje surge parte desde algo muy básico y luego se va complejizando en la medida que distintas aportaciones, desde psicólogos, médicos y otros, van entregando información a partir de los distintos experimentos y procesos que vamos a ver. Entonces, para efectos de esto que yo les acabo de presentar, ahora sí vamos a pasar a una actividad grupal, ¿ya? Bueno, ustedes ahí me pueden decir si quieren hacer individual, pero sería ideal que la hicieran grupal, donde van a seleccionar un paradigma educativo. Indistintamente ustedes vean cuál es el que les acomoda más. Van a buscar los referentes teóricos de la investigación de la psicología educativa. Entonces, para eso vamos a ocupar el texto del manual de psicología, que está cargado en la plataforma, ¿sí? Este que tiene como varios colores amarillitos y naranjo. Y van a determinar junto a su grupo cuáles son los principales aportes a la construcción del aprendizaje. Con esta información que ustedes van a seleccionar, la idea es que puedan elaborar una infografía en Canvas. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen la aplicación de Canvas? Si alguno la ha ocupado en el colegio o no. Si no, de todas maneras, ahí Nicole dice que ella la ha ocupado. Si no, de todas maneras, yo ahora voy a mostrar cuál es la plataforma, cómo se usa, y lo más importante de esta plataforma, desde mi perspectiva, y también para la construcción del aprendizaje, es que pueden todos editar al mismo tiempo.
No es como, no sé, un Word que tengamos en el ordenador que solo lo puede modificar una persona, sino que la idea es que todos los que estamos acá conectados podamos trabajar en paralelo, ¿ya? Entonces, para eso, hay aspectos formales de este trabajo, ¿cierto? Que debe incluir el nombre, la fecha, los apellidos de ustedes, y una vez terminada la actividad, la idea es que la podamos subir a la plataforma de Blackboard, pero para no complejizarlo, lo vamos a subir al Padlet, ¿ya? Yo después lo subo a Blackboard para que sea más rápido, y un integrante del grupo va a exponer ante el curso.